En el gimnasio de ISEF, un estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Voy a pasar a presentarles. Por allá tenemos a Bruno Escajal, docente del Departamento de Educación Física y Deporte e integrante del Grupo de Investigación en Deporte y Rendimiento de ISEF. Bruno está en representación del Grupo de Investigación. Después, María Sara Gripoli, taekwondista, representante de Uruguay en los Juegos Olímpicos París 2024 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Iván García, ex atleta y presidente de la Confederación Atlética del Uruguay. Rodrigo Barriuso, técnico de la selección uruguaya de boxeo y del Club Continental Malvin Norte. Y Rodrigo López, licenciado en Educación Física y agente FIFA. ¿Sí? Bueno, en una primera parte, esto que les comentaba, contar brevemente su vínculo con el deporte y en lo que trabajan y un poco cómo llegaron al lugar en el que hoy están. ¿Arranca ya? Sí. No me lo esperaba, pero no pasa nada. Se supone que estoy acostumbrado a dar clase. Bueno, buen día. Un gusto estar acá. Agradezco la invitación al equipo docente. Y buenísimo la iniciativa de que en una unidad curricular del comienzo de la licenciatura, los grupos de investigación, como grupos de investigación, por eso yo le hice mucho énfasis a los docentes, que estaba bueno, por más que soy docente de ISEF y que a muchos los conozco y los que no, probablemente el año que viene sea docente, que vengamos como grupo de investigación también a contar las cosas que hacemos como grupo, que muchas veces, si bien sabemos que la investigación en la vida universitaria es súper importante y es una tarea básica de los docentes que todos debemos cumplir y un rol fundamental de la universidad, no tenemos quizás la difusión dentro de la licenciatura. Entonces, por ese lado, el hecho de que venir como representante del grupo, además de docente de ISEF, me parece que está bueno. Yo soy licenciado, soy profe y entrenador de básquetbol y atletismo. He trabajado en los dos deportes. Mis dos pasiones, así lo digo. Hay momentos que estoy más cerca de uno, momentos más cerca de otro, pero he trabajado en los dos deportes. Y el comenzar a trabajar en la universidad me trajo el deseo y el interés de poder trabajar en investigación. Y ver cómo es posible quizás en Uruguay hacer cosas que nosotros vemos con cierta distancia y nos pensamos que son para otros países más desarrollados o que vemos un poco alejadas y que nos permite acá poder hacer y que en el marco del grupo de investigación creo que venimos trabajando y haciendo cosas que pueden aportar al deporte y que pueden aportar al campo en varios ámbitos. Gracias por la invitación también. Mi nombre es María Sara Gripoli, tengo 20 años y bueno, soy taekwondista. Arranqué a los 5 años y bueno, ahora me dedico a la alta competencia. El año pasado, bueno, tuve el privilegio de ir a unos Juegos Olímpicos, clasifiqué. Fui la primera mujer en clasificar y bueno, nada, ahora lo llevo, también estudio la licenciatura en informática y bueno, nada, un poquito de eso. Y bueno, no sé qué más decir. Hola a todos y todas, buenos días. Gracias por la invitación también, Álvaro, que fue quien me invitó. Así que bueno, yo soy Iván García, soy el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, tengo 47 años, soy atleta, no estoy ejerciendo en este momento como atleta, soy entrenador también de atletismo, hice un curso de World Athletics con Bruno en 2018, no sé si se acuerda él, pero yo sí me acuerdo, 2018. Así que bueno, soy un convencido que la formación es importantísima y la multiplicación del conocimiento aún más. Y ustedes son multiplicadores de conocimiento. Lo van a hacer cuando estén recibidos, pero ya mismo lo están haciendo al compartir sus experiencias con los niños, básicamente. Yo siempre hago hincapié en los niños. Ustedes van a ser formadores. Eso es muy importante. Yo comencé a hacer atletismo a los 13 años porque vi a Ricardo Vera en los Juegos Olímpicos del 92 y fue una inspiración para mí.
Y dije, yo quiero hacer lo que hace ese señor. Y así fue que me acerqué hasta la pista de atletismo. Y ahí me recibió un profe, un entrenador de atletismo, y me fue guiando, me enseñó todo lo que es este deporte. Y bueno, hasta el día de hoy mantengo esa pasión que comenzó en el año 92, en mayo del 92 me acuerdo. 20 de mayo del 92. Fue el primer día que fui a la pista de atletismo, tenía 13 años. No, ninguno de los acá, creo, casi nadie. Y bueno, hice atletismo varios años, tuve la posibilidad de estar becado en España un par de años, competí por el Fútbol Club Barcelona. Esos Juegos Olímpicos que lo vi por la tele en el 92, en el 96 estaba corriendo en esa pista de Montjuic. Y bueno, en base a compromiso con el entrenamiento, ¿no? En el entrenamiento no hay milagros, no hay pensamiento mágico, y lo único que hay es compromiso y trabajo. Eso es lo único que existe. Todo lo demás son mitos. Pero bueno, es difícil, ¿no?, que un niño con 13 años se comprometa a ir todos los días a la pista de atletismo a sufrir, porque el alto rendimiento es eso, es sufrimiento. El alto rendimiento no es salud, hay que dejarlo bien claro. Y que un niño se comprometa y esté ahí, bueno. Entonces yo estoy seguro que hay muchos niños en este país que ahora, por ejemplo, va a ser el Mundial, en pocos días va a ser el Mundial de Atletismo en Tokio. Bueno, fueron los Juegos Olímpicos en París, y estoy seguro que hay muchos niños que se inspiran en eso. Hay muchos niños que te ven a vos y quieren hacer taekwondo porque te vieron a vos. Yo estoy seguro que eso está pasando, y en todo el país, no solo en Montevideo. Entonces es importante también que se descentralice el deporte. No me quiero extender tanto en la presentación, pero quería tirar un par de ideas que creo que son importantes. Así que bueno, le doy el paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rodrigo Barriuso, entrenador de la Selección Olímpica de Boxeo. Soy oriundo de la ciudad de 33, me mudé a los 21 años para Montevideo, ya era practicante de boxeo. Llegué a este deporte, como por ahí muchas personas pueden acercarse al deporte de combate, porque en la escuela no la pasaba bien, entonces de niño me metí al boxeo para poder aprender a defenderme. Y bueno, en mi adolescencia fui simplemente practicante, no fui un competidor destacado. Y luego de mudarme a Montevideo, por diferentes caminos de la vida, empecé a trabajar como entrenador, me recibí a partir de la Federación Uruguaya de Boxeo. Y bueno, posteriormente la mayor cantidad de cursos posibles relacionados al deporte. No soy licenciado en Educación Física y me parece muy genial, como decían mis compañeros acá, esta oportunidad, a la cual agradezco. Y me parece que para ustedes es, para nosotros también, pero sumamente enriquecedor que puedan empezar en este camino del deporte viendo los diferentes factores que conllevan ser un docente y las diferentes posibilidades que Uruguay como país tiene para las personas que vivimos en el deporte. El boxeo, y creo que es lo que más me apasiona, es un deporte que llega a diferentes franjas etarias, a diferentes grupos sociales que otros deportes no llegan y que tiene un impacto social y a nivel personal muy grande. Quiero comentar una simple anécdota para que entiendan un poco lo que es, al menos para los entrenadores, en mi caso, la conexión con el deporte. Hace muchos años logramos con un atleta de mi club una clasificación a selección a partir de haberle ganado a un boxeador norteamericano, el cual vino a jugarse el puesto a partir de un programa de gobierno que había, un boxeador que en Estados Unidos era múltiple campeón. Nosotros logramos vencerlo, ganar ese puesto, y cuando le pregunté al atleta si estaba contento y si estaba feliz con lo que había logrado, haber vencido a un boxeador destacado, lo que él me comentó fue que lo que lo ponía feliz era que su tío y su padre hacía más de 10 años no se hablaban, y para su pelea se juntaron a verla juntos en familia. Y digo esto, y perdón si me emociono un poquito, porque entender que el deporte va más allá de lo que nosotros podemos ver en una competencia. Hay un montón de cosas atrás del deporte y atrás de los atletas, y un montón de cosas que ustedes como futuros docentes van a poder hacer, principalmente, que es cambiar la vida de manera favorable de muchas personas. Así que felicitarlos por la excelente carrera que eligieron, creo que ninguno se va a arrepentir de eso.
y agradecerles a todos la disposición de estar acá. Buenas, mi nombre es Rodrigo López. Yo soy, como dijo Andrea, licenciado en Educación Física. Y les voy a contar cortito cuando Andrea me llamó. Me dijo, mirá, hay un conversatorio. Le dije que la primera respuesta fue que no venía. No porque no sea un placer, al contrario, pero dudaba un poco de mi rol. A forma de presentación, yo me formé dentro de una cancha de básquetbol. Fui jugador de formativa, llegué a jugar en primera, muy poquito, pero me tocó compartir con jugadores de nuestra historia del básquetbol importantes. Capalvo, Siglieski, Silveira, jugadores de alto rendimiento. No tengo ninguna duda, hoy trabajo en el fútbol, tanto fútbol y básquetbol, es probable que a nivel entrenamiento sea de la mesa los que menos se entrenan. Por lo menos pensando en ese sufrimiento de los atletas o los deportistas individuales, quizás mucho más los de combate, pero bueno, no deja de ser de los deportes también que el fútbol, ni que hablar, es nuestro primer deporte y creo que todavía hoy el básquetbol es nuestro segundo deporte. Yo soy entrenador de básquetbol, aparte de ser licenciado en Educación Física, y la vida, por diferentes motivos, me llevó a trabajar hoy en otro lado del deporte, que nada tiene que ver con el entrenamiento, pero a mi entender y cómo lo pensamos nosotros en la empresa en la cual yo participo y formo parte, un rol y hay actores que estamos en el deporte. Hoy en el mundo fútbol, como agente FIFA, quizás coloquialmente llamados representantes, que seguramente habrá un montón de prejuicios en el negocio fútbol, en esa parte oscura, y estoy acá para que pregunten lo que quieran y quizás echar un poquito de luz sobre la parte oscura del deporte. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Vamos a arrancar con la primera pregunta, ¿tá? Y después en la medida que cada uno y cada una vayan contestando, también pueden ir levantando la mano, esperar a que les lleve el micrófono. El micrófono es por la grabación, que si no, no se escucha, ¿sí? Bien, ¿cómo han vivido los procesos de selección desde cada uno de sus lugares, de selección de talentos y el rendimiento en cada una de sus disciplinas deportivas? Y en el caso de la investigación, si hay algún vínculo entre esos procesos y las cuestiones que se vienen investigando dentro del grupo. Dale, cantó Pri esta vez. ¿Bajo yo entonces? Bueno, yo empiezo hablando un poco de lo que hago hoy, porque es netamente en el fútbol, que tiene muchas similitudes con lo que trabajábamos nosotros en básquetbol. La realidad es que a nivel empresarial nosotros no participamos directamente de formas de entrenamiento o de estar entrenando jugadores, pero sí tenemos un grupo de scouting que a partir de análisis de video muchas veces y de estar en las canchas, y cuando hablo de estar en las canchas hablo desde el baby fútbol, empezamos a detectar determinados talentos físicos, técnicos y después, ojalá, culturales o sociales y empezar a trabajar desde ahí. Para no irme muy rápido, un día estaba hablando con una familia y hice una pregunta a un papá muy lógica, que era ¿para qué necesitaba un agente un chico de 12, 13 o 14 años? Nosotros, no hablo por todos mis colegas, pero nosotros ¿cómo lo pensamos? Como una cuarta pata de una mesa donde están los clubes, las familias, el deportista, y hoy desde otro nivel individualizado intentamos apuntar a la formación de ese jugador, psicólogo, nutricionista, entrenamientos individualizados. Pero básicamente lo que intentamos detectar rápidamente es el talento técnico y físico y empezar a trabajar y a descubrir, porque es imposible para nosotros descubrirlo a tan temprana edad, todo lo que es el factor emocional e intelectual del deporte. Bueno, a nivel de selección, yo participo en selección desde 2015. De 2015 a 2020
como ayudante técnico de diferentes entrenadores a cargo, lo cual me permitió tanto absorber las mejores cosas y los caminos a seguir como otras que por ahí no compartía y poder trabajarlas de otra manera a futuro. Y bueno, desde 2020 en adelante a cargo de los procesos de selección tanto juveniles como mayores. El boxeo en Uruguay es un deporte en el mundo, pero que está bastante estigmatizado desde su práctica y por ahí las personas que no están tan cercanas al deporte lo tildan como un deporte violento. No vamos a negar que es un deporte que tiene una cuota de agresividad, obviamente, porque se gana golpeando más y golpeando más fuerte al rival. Y obviamente que infringir un daño físico sobre el otro competidor es parte de alcanzar la victoria a partir del reglamento. Entonces sí, es un deporte que es muy duro desde su práctica deportiva, desde sus entrenamientos, pero acompañando un poco con la anécdota que nombraba hoy, es un deporte que realmente logra que muchas personas encuentren, principalmente se encuentren a sí mismos. ¿Por qué? El hecho de ser un deporte individual te obliga a día tras día enfocarte en tu persona. O sea, no podés apoyarte si tuviste un error en la virtud de un compañero. En este caso uno tiene que ser 100% responsable de su rendimiento y eso te obliga a tener que hilar cada vez más fino, principalmente como persona, porque bueno, todos somos primero personas y después las actividades que hacemos. Desde mi experiencia como entrenador, a nivel de selección, el boxeo ha logrado un montón de resultados positivos en los últimos años, a nivel de medallas internacionales y habiendo quedado a una sola pelea de poder clasificar por primera vez a un Juego Olímpico de París. Estuvimos en la pelea que nos clasificaba y perdimos contra Estados Unidos. Estuvimos muy cerca, lo cual en la historia del boxeo uruguayo nunca se había alcanzado a estar tan cerca de una cita olímpica. Por ahí un poco diferente de otros deportes, si bien el boxeo es un deporte de habilidades y que demanda muchas habilidades técnicas, tácticas, psicológicas, etc., en lo que mi equipo basa la observación de futuros talentos es en la predisposición al trabajo. ¿Por qué razón? Porque en nuestro caso, en este deporte, cuando, a diferencia del fútbol, a los niños cuando cumplen 2, 3 años se les regala una pelota, no un par de guantes de boxeo. Entonces, cuando llegan a una edad de práctica, que principalmente son los primeros años de la adolescencia, donde los padres permiten que sus hijos ingresen al boxeo, entre otros deportes de combate, no llegan con capacidades técnico-tácticas ya desarrolladas porque no lo practicaron antes. Entonces tomamos como base la predisposición al entrenamiento y al trabajo. Por esto, porque es un deporte 100% en el cual, si bien se entrena colectivamente, se compite a nivel individual y a nivel de selección es importante que todos tiremos para el mismo lado, independientemente de que sea individual. Entonces, tener un grupo con varios talentosos que no logran trabajar colectivamente, trazar objetivos, trabajar bien de manera individual, no nos ha dado buenos resultados. Y sí hemos obtenido resultados con procesos donde los atletas tienen predisposición al entrenamiento. Y esa, entiendo yo, en este deporte del boxeo es la base para pensar a largo plazo. Tal cual, me quedé pensando lo que decía el compañero, el atletismo también es un deporte individual, pero que es aconsejable que se entrene en equipo, porque eso da un plus a la hora de entrenar. Entrenar en equipo es muy importante. En cuanto al tema de selección, voy a llevar la pregunta por dos lados. Primero, el tema de captación de talentos, que eso, bueno, es importantísimo lo que decía al principio en la presentación, trabajar con los niños, y para eso es muy importante el trabajo de los entrenadores, el ojo del entrenador es muy importante. A nivel nacional tenemos instancias que son muy importantes, que son los Juegos Deportivos Nacionales, donde, bueno, ahí ya el entrenador se puede dar cuenta de los niños que son coordinados, que tienen algo diferente con respecto a los demás. Entonces, bueno, ahí se pueden detectar talentos y después, bueno, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Para sacar rendimiento muy a largo plazo, a los 20 largos años. Un caso personal, a mí me sacaron mucho rendimiento a los 17 y después no pude mejorar mis marcas nunca más. Fui muy bueno entre los 13 y los 17, tuve la beca esa, pero
hablando en criollo, me quemaron. Entonces hay que tener un trabajo planificado a largo plazo, ¿no? Si se quiere llevar a los Juegos Olímpicos, que es lo máximo del deporte, que yo tuve la posibilidad de ir el año pasado, pero como dirigente, y bueno, cumplí un sueño también, estar ahí es lo máximo que un deportista puede aspirar. No lo logré como atleta, pero bueno, lo logré como dirigente y bueno, se disfruta también muchísimo. Volviendo al tema de captación, es muy importante el ojo del entrenador y después trabajar, ¿no? En cuanto a selecciones nacionales, ahí ya estamos hablando de alto rendimiento y hay varios criterios. Por ejemplo, ahora va a ser el Mundial del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Ahí van a estar los 8 mejores atletas de Uruguay. Va a ser la delegación más grande de la historia. Hasta ahora habían sido 6 atletas en Budapest y ahora va a haber 8, así que estamos muy contentos con que sea la delegación más grande. Es un buen indicador también que el atletismo uruguayo está mejorando. Generalmente en los mundiales de atletismo existen desde el año 83. En Helsinki fue el primero y iba un uruguayo o 2 por invitación nada más. Ahora hay 8 clasificados por marca o por ranking. Así que bueno, estamos muy contentos con esta situación. Pero para llegar ahí, el criterio es un ranking mundial y clasifican los que logran los estándares que la World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo, establece. Si vos lográs una marca, vas. O si lográs posicionarte en el ranking entre los mejores, vas también. Bueno, 8 atletas uruguayos lo lograron, así que estamos muy contentos con eso. Después tenemos otras instancias que son instancias clasificatorias para sudamericanos, por ejemplo, que bueno, ahí se establecen marcas mínimas y el que logra ese estándar de rendimiento puede ir a ese evento. Tenemos sudamericanos de diferentes categorías, sub-18, sub-20, sub-23, mayores. Es importante el concepto que le quiero dejar, ir respetando los procesos y las etapas, ¿no? Que no les pase lo que me pasó a mí, que fui muy bueno a los 17, pero después no logré el rendimiento que quería. Y bueno, de hecho dejé el atletismo durante varios años, entre los 20 y los 30 no competí, porque estaba como enemistado con el deporte, y después volví en mi etapa máster y lo disfruté. Lo disfruté mucho más mi etapa máster que mi etapa de juvenil, por ejemplo, porque bueno, a veces hay muchos factores, como los psicológicos, la presión que tiene un atleta de alto rendimiento es muchísima. Entonces, es muy importante atender varias áreas del atleta de alto rendimiento. No solamente el área física. Por supuesto que la mayoría de los deportes son físicos. Pero yo estoy convencido que la parte mental es el 90% de todos los deportes. Y lo principal es levantarte todos los días con ganas de hacer lo que tenés que hacer. Eso es lo más difícil de cualquier deporte, creo yo. Yo tengo experiencia en atletismo, pero creo que es lo más difícil en cualquier deporte. Todos los días levantarte con ganas de hacerlo. Así que volviendo a la pregunta, el tema de captación, por esos dos lados, primero captación de talentos y bueno, después criterios de selección para participar en eventos de alto rendimiento. Esa es mi experiencia en el tema. Bueno, yo... ¿Ay, se escucha así? Yo, bueno, no soy entrenadora ni nada de eso, les puedo contar mi experiencia más que nada como ahora actual. Yo arranqué en 2018 la selección de taekwondo. Arranqué siendo cadete juvenil, era muy chica, pero sabía que yo siempre tuve como referente a Federico, mi compañero. Yo quería ser como él, tipo viajar, entrenar y obviamente representar a Uruguay y llegar. Nunca había soñado así tan fuerte con un juego olímpico porque lo veía imposible, porque sentía que como Uruguay nunca había ido, decía, es imposible. Pero bueno, sabía que entrenando se podía conseguir y bueno, sabía que también era dedicar una parte muy grande a lo que es el alto rendimiento, porque descubrí que bueno, tenés que entrenar 2 veces al día, son entrenamientos fuertes que al principio no los veía tantos, pero después sabía que, bueno, yo tuve en 2022 mi primer campeonato panamericano y tuve los Juegos de Rosario, entonces ya veníamos preparando y bueno, con la pandemia y todo eso, el taekwondo, no a nivel, pero a nivel tipo de gente bajó mucho y eso como que no nos ayudó en tema de gente porque necesitas del sparring. También, bueno, me quedé con eso de que es un deporte individual porque es uno el que entrena, uno el que da lo suyo y después es uno el que está ahí en el combate pensando y bueno, es muy personal también y la motivación propia y como el amor y la disciplina cuenta mucho.
Pero bueno, nosotros entrenamos, estaban, bueno, en 2021 que estaban los juegos de los primeros Panamericanos Junior, que bueno, yo no quedé porque había otra compañera. Pero bueno, yo seguí porque yo quería seguir y seguir intentando. Y bueno, tuve los Juegos de Rosario, que fue como que me ayudó a mí a crecer mucho y saqué bronce. Y bueno, y después tuve como un golpe de realidad porque yo llegué a competir en la alta competencia como en el nivel adulto. Y yo me di cuenta de que no estaba para nada como en el nivel real. Entonces ahí me puse como a entrenar al 100% y ahí daba todo el tiempo, pero con objetivos. Yo tengo eso de que me pongo metas a corto y a largo plazo que me ayuda mucho a mantenerme enfocada y motivada. También ahí estaba terminando el liceo, entonces como que tenía bastante tiempo. O sea, no es que no sea cargoso, pero bueno, no trabajaba y bueno, vivo con mis padres, entonces bueno, eso ayuda. Y bueno, pude mejorar un montón y tuve bueno, muchas instancias que me ayudaron. Y después sí, cuando yo fui a Santiago a los Juegos Panamericanos y ahí disputé el bronce, entonces como que tuve como que empecé a soñar con el Juego Olímpico y bueno, el año pasado se dio la clasificación y bueno, a partir de ahí empecé a tener como un poquito más de presión y sentir ahora, bueno, en los Juegos Panamericanos estos, y yo sentía que si no tenía medalla, como que iba a ser como que la presión de, bueno, fuiste a un Juego Olímpico, pero ahora te fue mal y como esas cosas. Pero bueno, más que nada volviendo a lo que es selección, el alto rendimiento sí te toma una gran parte de tiempo y bueno, en Uruguay ahora la selección está como agarrando rumbo de nuevo porque bueno, eso por la pandemia, como nos catalogaron como deporte de alto riesgo, el carnet de deportista, que lo piden como a partir de los 17 o más, te piden un montón de especialistas y es un poco caro y bueno, es como que tampoco es que el taekwondo tenga como... No, es como el boxeo más o menos, como que llega a todas esas partes, pero bueno, más que nada a una clase social poco más baja. Entonces, bueno, como que se complica ahí el tema de las competencias por ese requisito, pero bueno, estaba mejorando. Y bueno, también la parte de que capaz que sí se hace una competencia como que van captando los chicos que tienen como más habilidad y eso, pero en realidad si llega... Cualquiera que llegue se puede como adaptar y se puede mejorar la parte técnica y todo eso y se puede llegar a donde llegamos. El Uruguay cuando es representación así de juegos, más que nada o de sur, y bueno, ahora a nivel panamericano estamos mejorando. El año pasado conseguimos medalla panamericana, bueno, yo mi primera panamericana y Fede consiguió plata. Estamos mejorando y bueno, y siempre que fuimos a un juego como que Uruguay en taekwondo está en el podio, bueno, está ahí como que se nota el entrenamiento y bueno, nada, pero la verdad que la selección eso es un re compromiso y bueno, para llegar a donde uno quiere llegar hay que sacrificarse y bueno, es el tiempo de uno. Bien, gracias. Está buenísimo también escuchar las trayectorias porque es el de dónde venimos es bastante determinante en lo que hacemos cada uno de nosotros. Pedí para quedarme para el final, quizás porque mi respuesta iba a sacar un poquito la pregunta, entonces para no romper el hilo. Creo que acá hay distinciones importantes conceptuales que no son menores. Creo que el concepto de entrenamiento, rendimiento, resultado deportivo e incluso alto rendimiento solemos confundirlos. Y creo que son conceptualizaciones que está bueno tenerlas claras en nuestro día a día y está bueno tenerlas claras para ver y cuestionar lo que hacemos. Entonces, cuando entendemos el entrenamiento, que es el nombre de la mesa y lo que nos trajo acá como título inicial, y acá me remonto a las definiciones clásicas que la mayoría de nosotros debemos haber estudiado de la década del 70, del 80, de proceso pedagógico. El entrenamiento como un proceso pedagógico. Y en toda clase de educación física o enseñanza de deporte, en la que hay un proceso pedagógico sistematizado, en la que se pretende trabajar con actividad física, estamos frente a una situación de entrenamiento. Que sí va a haber un rendimiento asociado y un rendimiento que se puede evaluar, y sí, en caso que sea competitivo, va a haber un resultado. Y esto vos podés correr en una muy buena marca y salir último. Podemos poner muchos ejemplos de ese tipo. Entonces son cosas que a veces se usan de forma como sinónimos,
en la prensa incluso deportiva muchas veces se usan como sinónimos y que no lo son. Y que creo que está bueno hacer la aclaración, y sé que en el curso de teoría y práctica es algo en lo que trabajan. Bien, dicho esto, coincido con lo que dijo Iván hoy al pasar de que el alto rendimiento no es salud, porque justamente es puesto el proceso de entrenamiento al máximo esfuerzo individual. Incluso acá aparece todo el doping, todas las tecnologías de manipulación para lograr ese alto rendimiento, y todo el que estuvo en un gimnasio, en una pista y vomitó terminando un trabajo láctico, puede decir con propiedad de que no estamos frente a algo que sea particularmente saludable, sino que el objetivo en ese caso justifica los medios, y después que lo hacemos lo entendemos con cierta pasión, disfrute y lo vemos como algo positivo. Pero creo que es algo que no quería dejar de decir y que me parece importante. No en vano esto, y en el rol que vine de investigador y de grupo de rendimiento, quería contar un poquito qué desde la UDELAR, desde ISEF, nosotros nos proponemos para aportar a esta comunidad, justamente, a los distintos actores y actrices que están acá hoy, como las personas del deporte, que sí nos interesa publicar, sí nos interesa tener artículos en revistas científicas y divulgar lo que hacemos, pero también en la medida de lo posible y con perspectiva de cada vez poder hacerlo más, apoyar a los atletas del Comité Olímpico, a los atletas de las distintas federaciones deportivas a partir del contacto con las federaciones o con la Secretaría Nacional de Deportes, y también contribuir a la formación de profes, de entrenadores que trabajan ahí. Esos son los objetivos que nos trazamos, a veces con algunas piedras en el camino, a veces con menos posibilidades humanas principalmente y de tiempo humano que nos interesaría, pero un poco la idea de lo que como grupo de investigación de entrenamiento, deporte y rendimiento en este caso, de Montevideo, porque también quiero ser justo que en Maldonado hay gente que lo hace muy bien, en Paysandú hay gente que trabaja muy bien en esto, y no somos los únicos, sino somos los que estamos más cerca. Entonces acá, brevemente, para no hacerlo largo, tenemos como 4 líneas de intervención, 4 líneas de interés. Por un lado, la evaluación y el análisis del rendimiento deportivo, que puede ser tanto en deportes individuales o en el entrenamiento físico, que tiene más que ver con las capacidades físicas determinadas, la resistencia, la fuerza, con distintos tipos de estudios que si algún día a alguien le interesa, con gusto puedo ahondar un poquito más. Y también en los deportes colectivos, en lo que son los estudios notacionales, los estudios de la técnica, de la táctica, de los distintos deportistas, para decirlo bien a grosso modo, un poco roño, pero para que se entienda, estudios vinculados a lo que son los scouting, a nivel de conocer cómo es que se juega a cada uno de los deportes, principalmente lo que es el fútbol, el básquetbol y el handball, que es en lo que más venimos trabajando por interés de los investigadores propiamente. Después la biomecánica de los movimientos deportivos, el entender el funcionamiento biomecánico y el poder comprender cómo mejorar desde la biomecánica los gestos deportivos, ¿sí? Cómo poder entender y cómo poder analizar y cómo poder mejorar esos procesos biomecánicos. Son líneas en las que venimos trabajando y que hay mucha tela por cortar aún. Luego el estudio de los procesos de entrenamiento, cómo un determinado proceso de entrenamiento puede ser mejor utilizado, puede ser más redituable o no. Y por último, aspectos fisiológicos y biológicos vinculados a la actividad física. Y acá no pensemos únicamente en deportistas, como los ejemplos que ellos traían, de rendimiento, sino pensemos en actividades deportivas o incluso de actividad física. Acá me salgo un poquito del deporte, en adultos mayores, personas con patologías que también entrenan. Entonces, el poder estudiar y analizar, que si bien ahí me salgo un poquito del deporte, es de interés poder ver cómo mi abuela, y lo digo realmente mi abuela, que está con problemas de que su vida diaria se ve limitada por falta de fuerza, desde la educación física o del entrenamiento deportivo podemos ayudarla a que mejore su calidad de vida cotidiana. Entonces, un poco en esa amplia gama, y no solamente enfocado, aunque sí nos interesa lo deportivo de alto rendimiento, poder desde la ciencia y de las evaluaciones un poco más específicas aportar a esta población. ¿Tá? Por eso me quedé para el final, porque quería presentar un poco la... Bien, sí, ahora en Montevideo acá, luego de
de varios años de pasar por lugares inadecuados, con ventilación inadecuada y con impedimentos edilicios en el edificio de Parque Valle de ISEF. Inauguramos un espacio que funciona como laboratorio. En realidad la inauguración oficial todavía no fue, pero ya estamos trabajando y terminando de montar, justamente con la idea de tener un lugar físico que nos permita llevar adelante estas evaluaciones. No quiero ser demasiado largo, pero ahí tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones diversas. Por ejemplo, hay una dinamometría funcional en la que se pueden hacer evaluaciones de fuerza de múltiples movimientos y el dinamómetro te garantiza de que la evaluación que estamos haciendo es certera. Hay distintas evaluaciones para estudios metabólicos, de espirometría, cardiografía por impedancia, para saber cómo es a tiempo real el funcionamiento cardíaco y hemodinámico, estudios de electromiografía, de tensiomiografía, para poder hacer análisis de calidad muscular. Y son tecnologías que yo ahora hace 2 meses estuve probablemente en el congreso de Sport Science, de ciencia del deporte más importante que hay en el mundo, y realmente te das cuenta que los países avanzados están utilizando las mismas técnicas que tenemos acá en ISEF y que hasta hace poco tiempo las teníamos en un sótano que probablemente nadie conozca. Y bueno, ahora fortuitamente tenemos un espacio ventilado, adecuado, con una pileta, con un baño próximo, para poder aplicar ese tipo de cosas, y que nuestra expectativa, y sinceramente, es poder, a partir del Comité Olímpico y las distintas federaciones deportivas, Iván lo sabe porque lo he llamado más de una vez, poder aportar desde la universidad, sí a la publicación, sí a generar conocimiento, pero también a poder evaluar a los deportistas qué es lo que a ellos le van a retribuir. Que venga ella a poder hacer una evaluación y nosotros poder a su entrenador, a sus profes, enviarles un informe que les sirva para poder mejorar su entrenamiento de la semana próxima, que es un poco el interés que tenemos de que esa ciencia no sea básica solamente de artículos, sino que sea aplicada a lo que hacemos. Es un camino largo, tenemos muchos desafíos, y bueno, la intención va por ahí. Perdón que fui un poco extenso. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos comentarios. ¿Yo me puedo ir hasta allá? Bueno, hola. Ahí. Bueno, primero que nada, felicitaciones a todos los que están ahí por haber llegado a donde están y gracias por venir. Para nosotros es un honor. A mí particularmente me está encantando la charla, me parece muy nutritiva. Como representantes del Uruguay a nivel mundial, se han encontrado con prejuicios con respecto al nivel de entrenamiento, por ser un país chico, con poca visibilización y eso. Si se han encontrado con ese tipo de prejuicios. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Arroyo, formo parte del cuerpo técnico de la selección de canotaje de Uruguay, que hoy está participando en Paraguay, de una competencia, un deporte que es muy amateur en Uruguay, pero que sin embargo ha tenido logros muy importantes, como una final olímpica, final B, pero final olímpica al fin. Desde ese lugar les quería preguntar a ustedes, porque es la misma problemática que le pasa a este deporte, ¿cómo hacemos para captar, o cómo ven ustedes las estrategias para captar chicos nuevos que quieran practicar deporte en base a la problemática que tenemos hoy en día de la inmediatez tecnológica, de la poco desarrollo físico que tienen hoy en día los chicos, que están en quinto o sexto de escuela y tienen problemas físicos complejos, para poder meterlos al deporte o a la actividad física, mejor dicho, como bien diferenciado hoy Bruno, y de a poquito ir formándolos como deportistas y como personas, lógicamente, ¿no? Lo que creo que es lo más importante para mí, la formación como personas a la vez de deportistas. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Y felicitarlos por el lugar que han logrado llegar. Y mi pregunta es, entendiendo que el deporte de élite no necesariamente es sinónimo de salud, ¿cómo se maneja esta tensión entre el ideal del deporte como promotor de bienestar y la realidad de la alta competencia? Buenas. Primero que nada, también felicitarlos porque su rol es importante en base al nivel que han llegado particularmente cada uno. Mi pregunta va más específicamente para Rodrigo sobre, ¿sentís que FIFA es discriminador con cuadros inferiores a nivel marketing, a nivel de
de hinchas o a lo que venden. Sería más que nada. Voy a arrancar con otra infidencia. Cuando me encontré con ex compañeros, nombramos a uno de los profesores de pedagogía que decía que hay que desobviar lo obvio. FIFA es una de las multinacionales más grandes del mundo. O sea, no hay otra explicación. Y la lógica comercial del fútbol es el libre mercado, con corrupción, con cosas que no están buenas y tal. Entonces, después hay una realidad que quiero evitar dar un juicio de valor, pero sí explicar. Flamengo tiene 40 millones de hinchas o 45. Es más de 10 veces lo que somos nosotros. Que Flamengo obtenga más dinero de marketing tiene una lógica. Está bien, está mal, es otra cosa. Que Nacional y Peñarol ganen más dinero que el resto de los clubes del Uruguay tiene una lógica. Después hay formatos y yo sé que no estamos hablando quizás de deporte, pero creo que todos vamos a entender. Hay un recurso económico que no necesariamente más plata es mejor resultado, pero nos ayuda ediliciamente para poder tener becas, viajar, entrenar, comprar máquinas, lo que sea. El mundo fútbol es eso llevado a lo más alto. Cuando nosotros como uruguayos le pedimos, yo soy hincha de Defensor Sporting, pero los de Nacional y Peñarol quieren ganar la sexta, quieren no sé qué. A nivel lógico es imposible. Después el deporte tiene cosas maravillosas, en el fútbol mucho más que en el básquetbol, por ejemplo, que el básquetbol es mucho más lógico que el fútbol, que en un partido de 90 minutos pueda pasar algo. En los mundiales de fútbol, entre los 4 mejores, siempre hay una selección que quizás no esté entre los 4. En Sudáfrica fuimos nosotros. ¿Ah? Pero no entender que el fútbol es un negocio que va y que a nivel de clubes y a nivel de FIFA hay una lógica de mercado, es tapar el sol con un dedo. Se da por razones obvias y eso quizás, si lo bajamos, podemos empezar en todas las discusiones de los arbitrajes, el VAR, sí, está. Pero a nivel de recursos hay una lógica y está ahí. Yo quiero hablarle de los prejuicios que decía la compañera, que me dejó pensando. Yo tengo un amigo español de esa época de Barcelona, que bueno, me lo reencontré en París, ahora en los Juegos Olímpicos, después de tantos años, desde el 97 que no lo veía, y me pregunta, ¿y cuántas medallas sacaron acá en los Juegos Olímpicos? Digo, no, la última medalla de Uruguay fue en el año 2000. Y el tipo no lo podía creer. Claro, porque ellos no dimensionan la realidad nuestra, ¿no? Los pocos recursos que tenemos son muy escasos. No llegamos a ser ni una provincia de España, en atletismo estoy hablando, en cuanto a recursos, ¿no? Pero sin embargo, estoy viendo algo acá que me pasaron el otro día un amigo que es muy estudioso de las estadísticas. Argentina va a llevar 5 atletas al Mundial, uno cada 9.140.000 habitantes. Colombia va a llevar 18, uno cada 2.938.000. Chile va a llevar 11, uno cada 1.796.000. Y Uruguay va a llevar 8, uno cada 423.000 uruguayos. Y a pesar de los pocos recursos, se logran cosas. Quiero felicitar a la gente de canotaje que sacó una medalla ayer, creo que fue. Así que felicitaciones por eso. Y yo sé que la realidad es muy difícil. Los recursos en Uruguay son muy difíciles. Le contaba también a ese compañero mío que es el mayor organizador de carreras de calle de Barcelona, de Cataluña. Y me dice, ¿cuántas pistas hay en Uruguay? Y le digo, hay 5 pistas de sintético. No lo puede creer tampoco. A nivel de infraestructura, estamos peor que Bolivia. ¿tá? No es por discriminar ni nada, pero simplemente para comparar. Somos el peor país de América en infraestructura, de América del Sur. Es la realidad que tenemos. Hemos llegado a eso desde muchos años hasta acá. La Confederación tiene 107 años de historia, existe desde 1918 y solamente se han podido construir 5 pistas de sintético en todo el país. ¿tá? Que son 2 en Montevideo, una en Parque Valle, una en el Prado,
una en Paysandú, una en Durazno y una en San Carlos. Y es muy difícil poder mejorar con esas condiciones de infraestructura. Por eso lo que decía él también me hacía reflexionar. No tenemos infraestructura deportiva adecuada, acorde a los tiempos que corren a nivel internacional. Yo cada vez que tengo posibilidad de transmitirle esto a las autoridades de la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico, les hago hincapié en la necesidad de tener pistas de atletismo. Hablo de mi deporte porque bueno, es el que más conozco, pero que no solamente servirían para el atletismo tener pistas de atletismo, servirían para todos los deportes, porque un niño o un adolescente que es coordinado, que sabe correr, que sabe saltar, que sabe lanzar, lo va a hacer mejor en cualquier deporte que le guste. Entonces es muy importante y hago hincapié en la necesidad de tener pistas de sintético en todo el país. Uno de mis sueños como presidente de la Confederación Atlética de Uruguay es que haya una pista en cada departamento de Uruguay, porque además estoy convencido que los niños del interior crecen diferente a los de Montevideo. Crecen en movimiento todo el día y de hecho tienen habilidades deportivas que los niños de Montevideo muchas veces no tienen. Y eso lo decía él, también me dejó pensando, porque capaz que se cría en un departamento jugando PlayStation todo el día y eso no es lo mejor para el desarrollo deportivo de un niño. Históricamente, Uruguay en atletismo está Eber Viera, Andrés Silva, ahora Manuela Rotundo, María Pía Fernández, Valentín Soca, son niños del interior y tienen un diferencial. Entonces es muy importante descentralizar el deporte de Montevideo, que no sea que pasa todo en Montevideo, aunque la mayor cantidad de población está acá, hay que descentralizar y hay que tratar de tener más pistas de sintético. Hablo de atletismo porque es lo que conozco en todo el país. Entonces, bueno, me dejó pensando la pregunta de la compañera sobre las pistas justamente, y sí, hay prejuicios cada vez que viajamos al exterior y comentamos esto, simplemente no lo pueden creer. Chile, por ejemplo, tiene casi la misma cantidad de pistas que Alemania, para tener una dimensión de lo que eso conlleva. Tienen mucho trabajo en los colegios en Chile y bueno, prácticamente cada colegio importante, digamos, tiene su pista de atletismo, que es una inversión grande, no son baratas las pistas de atletismo. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta, tiene que ser una política de Estado esto y que no salga solamente de impulsos de las federaciones, digamos, ¿no? Tiene que haber una política deportiva nacional que, bueno, que marque un rumbo claro hacia dónde queremos ir en los próximos 30 años y no solamente lo que está pasando ahora en base a resultados milagrosos como el canotaje, como la compañera y otros que el remo, resultados de atletismo que se están dando también. Tiene que haber una política de Estado para el alto rendimiento y para lo que decía él también, para los deportes, para toda la población también tiene que haber una política de Estado. Simplemente me hizo pensar y reflexionar la pregunta de la compañera, así que gracias. Bien, creo que de las 4 preguntas abordaron 2, vamos por las otras 2. La respuesta de cómo motivar, creo que nadie te la va a poder dar y no va a haber pregunta, no va a haber respuesta acabada, sino que puede haber comentarios y opiniones. Yo en lo que me detengo y cada vez que surge esa pregunta en distintos lugares, lo que me parece fundamental es cuando cada uno de ellos contó su trayectoria, si no lo mencionaron, seguro que recuerdan un profe, un entrenador, una entrenadora. ¿Y qué recordamos de eso? ¿Cómo nos hicieron sentir y cuánto nos enseñaron? Entonces yo creo que el enseñar el deporte, una enseñanza real, con conocimiento de los aspectos fundamentales, técnicos, tácticos, reglamentarios de cada deporte, es lo que nos permite motivar. Ella hace el deporte que hace por algo y por alguien. Fue lo primero que mencionó. Entonces, la enseñanza es fundamental y que es una enseñanza formada. Entonces, yo creo que la formación de personas especializadas, con conocimientos y en todas las aristas necesarias para poder ser un formador de deporte, ya sea en el rol de entrenador, de profe, de técnico, es algo fundamental y que no podemos obviar. Y personalmente, y acá hablo en primera persona, es una de las principales preocupaciones que tengo. Yo abandoné bastante el campo profesional, como le solemos decir, en la universidad, y trabajo muchas horas en la universidad porque creo que es un lugar potente para poder aportar en la formación de esas personas. Y que creo, y hablando del ámbito más genérico, es un debe que tenemos en Uruguay, y es algo en lo que tenemos que seguir construyendo. Poder tener un profe que me enseñe
lo que yo voy a buscar es un derecho también, no solo la participación, sino el poder enseñar. Entonces creo que la motivación va muy de la mano de eso. No es la única respuesta, pero creo que es un aspecto medular a lo que vos preguntabas y para mí es una preocupación en la que tenemos que trabajar. En el ámbito más global de política pública, como decía recién Iván, pero también en el ámbito más micro de nuestra vida cotidiana en el lugar en donde nos desempeñamos. Entonces ahí creo que hay un punto medular a tu respuesta. La tomé por ahí, capaz que... y con lo que decías vos de si hay consenso, o creo que por lo menos acá nadie lo refutó, de que el alto rendimiento no es salud, o que el ser deportista olímpico y entrenar 14 sesiones semanales y entre medio meter un baño de hielo no es lo más saludable para un cuerpo humano. ¿Por qué lo usamos como promotor de salud? Yo creo, no, esto está súper resuelto. La formación deportiva es piramidal. En el baby fútbol, en el fútbol infantil juegan muchos chiquilines y chiquilinas y a medida que van creciendo tiende a haber una deserción hacia los que van al ámbito competitivo y sí se mantiene mucha práctica del deporte en otros ámbitos. Que el modelo del deporte más comercial, más espectáculo, como hablábamos hoy, tenga ciertas cosas intrínsecas imprescindibles para hacer alto rendimiento, no significa que la práctica vaya a ir hacia ese lugar. Y a mí me parece positivo que vos los miércoles vas a jugar al fútbol 5 con tus amigos. Entonces, por ese lado creo que cuando se promueve el deporte, no solo el enfoque que le damos es vital, ¿no?, para esto, pero estamos promoviendo mucho más cosas que algunas cosas que nosotros podemos entender que son nocivas. Me parece que es fundamental y soy un convencido que la promoción de deporte a edad escolar es fundamental. No sé si te respondí, pero son cosas, es un tema amplio, pero creo que son cosas importantes a pensar. Gracias. Bueno, bien, comenzando con la pregunta que hacía la compañera sobre los prejuicios. En nuestro caso nos tocó en 2023 participar de las dos instancias preolímpicas a nivel internacional que se dan cuando cada continente tiene sus propios clasificatorios. Los países que no encuentran la clasificación ahí van a un repechaje, que son dos instancias a nivel internacional. Fueron en Milán, la primera en Italia y la segunda en Bangkok, Tailandia. Y en cuanto a prejuicios, y capaz que suena un poco gracioso lo que voy a decir, no lo sentimos como tal a nivel país porque no sabían dónde quedaba Uruguay, no conocían Uruguay. No era que, son Uruguay, un país de Sudamérica chiquito. Suena un poco cómico, pero realmente no. En el alto rendimiento, en el boxeo en particular, que es un deporte que aunque parezca que no a nivel país, los países potencia invierten muchísimos recursos y dinero. ¿Por qué razón? Es una lógica muy entendible. Los deportes individuales le dan a los países en el medallero una posibilidad de una medalla por atleta, a diferencia de los deportes colectivos. Un equipo de rugby, por ejemplo, que viaja a una competencia internacional, se costea el pasaje de todos, todo el equipo, etc. En caso de obtener una medalla, es una medalla para el país. Los deportes individuales, viajamos con 4 atletas, son 4 posibles medallas para el país. Entonces, los países a nivel internacional lo que hacen, toman 4 o 5 deportes de base, entre ellos 2 o 3 individuales, le invierten muchísimo dinero porque son los que más posibilidades de medalla llevan. Cuando ustedes ven en los medalleros, ahora yo observaba lo de los Juegos de la Juventud, los Junior, Brasil arrasó cientos y cientos de medallas y Brasil, a nivel boxeo, por ejemplo, tiene un presupuesto de $3 millones anuales. Es muy elevado en comparación al resto de países de la región. Y lo hacen en busca de resultados. Me fui ahí un poquito por las ramas, pero para que entiendan el contexto al menos de lo que es el boxeo a nivel olímpico e internacional. El prejuicio por ahí lo sentimos de que por no ser conocidos, cuando vas al sorteo, que es un día antes de la competencia, se nota la alegría de otros países cuando les toca Uruguay. Entonces, lo que nosotros buscamos en el pasar de estos años fue cambiar eso, y lo logramos. Hoy por hoy, nosotros en este último proceso vencimos a países como Ucrania, Hungría, Vietnam,
a países que obviamente para ellos hubiera sido muy fácil ganarnos, y a partir de esta otra pregunta, de tener este concepto como uruguayos de a falta de medios, métodos, y estas ganas de decir, bueno, nosotros cuando llegamos al calentamiento en Italia, en el microestadio, un salón gigante, entramos con el mate, el termo, un parlante común donde todos escuchamos música, el equipo de Japón, el equipo de Alemania, de la India, Gran Bretaña tenía su propio cura para darle, previo a la pelea, a los atletas, creo que es la hostia, y no. Y suena cómico, pero Gran Bretaña tiene presupuesto para llevar un cura en su equipo. Entonces, a nosotros eso es algo que, bueno, nosotros enfrentamos a Gran Bretaña, y obviamente eso es algo que a nosotros como país nos llena de orgullo, con los medios que teníamos, haber alcanzado esa instancia. De hecho, este tatuaje que está acá es el contorno del Domo de Milán, porque fue para nosotros un orgullo haber llegado a pelear en Europa, ¿no? A nivel personal, no tengo los medios para haber hecho los viajes que hice gracias al deporte. Entonces creo que tenemos que tomar por ahí nuestra realidad, no aceptarla como tal, porque no nos tenemos que conformar. Creo que la línea de lo que estamos planteando es que tenemos que seguir trabajando a más, como no sé el caso del laboratorio, no conformarnos con las condiciones, sino ir en busca de más y así continuamente, utilizar nuestra realidad como una inyección de motivación. Y les aseguro que es muchísimo más gratificante obtener la victoria para nosotros que para otros países que por ahí están más adaptados en cuanto a su realidad a estos resultados. Después, creo que es muy importante lo que decía el compañero y este hilo conductor entre políticas de Estado, creo que es fundamental. Países como Cuba, que es una potencia en el deporte de boxeo, Uzbekistán, Kazajistán, sus niños ya son atletas, ya los observan como los atletas futuros y le dan las condiciones de atleta. Hacen a nivel escolar diferentes evaluaciones. En el caso, por ejemplo, de Cuba, en una escuela de iniciación deportiva, después van a la EIDE, a la ESPA, hasta llegar al alto rendimiento y comienzan desde la escuela. Creo que a nivel país es algo que nosotros perfectamente podríamos apuntar porque entiendo que la competencia y la obtención de ciertos resultados motiva. Miraba acá al compañero que tiene la campera Puma con el Luis Suárez. En su momento todos jugábamos al fútbol. Yo cuando era niño, yo quería ser Ronaldinho. Y es así. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tomamos referentes como motivadores y proyección. Entonces yo creo que enfocarnos en obtener resultados es importante porque vamos a motivar a otros a que es posible. Lo que decíamos hoy, hay muchas chicas que hoy por ahí quieren hacer taekwondo porque ven a una referente que logró un resultado internacional. Y por otra parte, responsabilizarlos a todos ustedes, porque ustedes van a ser un pilar fundamental en esto que nosotros estamos hablando, de poder brindarles a las personas que trabajen con ustedes como alumnos las herramientas necesarias para llegar a nivel colectivo obtener resultados. Por último, la de salud y alto rendimiento, creo que coincidimos todos. El boxeo principalmente es un deporte que genera a nivel físico un gran desgaste. Y nosotros a nivel selección nos buscamos especializar en lo que es la prevención de lesiones. Nosotros hacemos todo un trabajo estructurado de evaluaciones de los atletas y a partir de ahí un trabajo de ejercicios correctivos a nivel biomecánico y de prevención de lesiones, intentando disminuir la mayor cantidad de riesgos lesivos. Obviamente uno no sabe cuándo se va a lesionar, pero a gran escala uno a través de este trabajo puede disminuir en términos generales los riesgos de lesiones. Entonces creo que es importante, si bien son deportes y el alto rendimiento tiene un factor que no va acompañado de la salud, intentemos desde nuestro lugar o lo que podamos hacer, darle a la persona la vida más saludable posible, o sea, no pasar por arriba de la persona. Creo que a mí como docente siempre me dio eso, entiendo yo una ventaja, primero ver a la persona, qué es lo que la persona quiere, desea, cómo se siente y a partir de ahí tomar decisiones sobre
la función de atleta de esa persona y no que sea al revés de simplemente si tenés que salir a correr, andá y corré, no importa cómo te sientas, entiendo que no es el camino. Entonces creo que por ahí tenemos ciertas herramientas a nuestro alcance para disminuir esa lejanía que hay entre el alto rendimiento y la salud. Bueno, también voy con la de los prejuicios porque también es la que más me marcó. Bueno, yo, gracias a Dios y a los recursos y eso, o sea, Uruguay siempre fue muy escaso, como ustedes dijeron, en el atletismo, con el boxeo, en el taekwondo. ¿Ah? ¿No llevas cura? No, Uruguay no, ni médico llevamos. Pero bueno, eso me quedó marcado y bueno, y el taekwondo está como súper abajo también en lo que es recursos. Ahora estamos como que en nuestro mejor, en nivel resultados, en lo mejor que podemos estar, pero estamos como siempre muy cortos. Ahora tenemos el Mundial en octubre y estamos como súper cortísimos dependiendo de que a ver si la Secretaría o el comité nos apoya y eso es muy importante para nosotros porque a ellos, o sea, lo que más le importa es como el resultado de Nodesur y eso y bueno, nosotros como poder participar de ahí es como súper importante. Por los puntos y eso, el Mundial. Y bueno, y la falta de recursos como que se nota. Ahora, bueno, yo viajo a Perú, me lo voy a pagar yo gracias a la beca que tengo, pero bueno, también es uno que tiene que invertir porque no se puede totalmente depender de las autoridades porque no sabes de lo que vayas a tener. Y bueno, sí, yo ahora mucho... Desde 2023, que entreno en Brasil, voy mucho allá porque tienen mucho nivel y eso que es de los mejores equipos que hay en Brasil, pero Brasil en todo Brasil tienen un montón de equipos buenos, preparación súper buenas, tienen competencias a nivel regional, tienen rankings regionales, nacionales. Para llegar a la selección es súper difícil, súper complicado y bueno, nosotros aprovechamos de que podemos ir ahí a entrenar, pero no se compara a lo que tenemos acá, o sea, allá es 1000 veces más de inversión en todo. Y bueno, allá donde yo entreno, bueno, tienen como su gimnasio, su sesión de taekwondo, la sesión de hielo que decías, que bueno, acá ni eso, no hay nada. Acá la recuperación es, bueno, como, con lo que puedas, si podés pagarte un masaje, como que en eso estamos bastante mal. Bueno, ahora tenemos el CD, que es el centro ahí de combate, que bueno, ahí eso nos ayuda un montón, pero bueno, igual le falta un montón de cosas solo hablando de Brasil, o sea, no quiero hablar de Estados Unidos y de todos esos que en la región ya, o sea, Uruguay ya no está visto como que, bueno, eso que piensen como Uruguay, te toca Uruguay es fácil, no, en realidad ahora ya como que saben que no, más que nada, bueno, somos bien pocos los que estamos, o sea, en el radar así estamos Fede, que bueno, él ya está hace tiempo, y ahora estoy yo como la 49, o sea, ya saben que si van conmigo, van con la olímpica, pero bueno, yo no tomo esa presioncita para mí, como que yo voy y peleo. Pero bueno, y Chile también invierte mucho, entonces como que, nada, y no hablar de Europa, Asia, que es la potencia en el taekwondo, invierten un montón, o sea, ya desde chiquitos se están preparando como esos planes para llegar, porque ven las condiciones, ahora se ve mucho eso del biotipo, las 49 ahora son mujeres que son súper altas, muy flaquitas, y es como casi nada sano, como el alto rendimiento no es sano, o sea, también nosotros tenemos la parte, los deportes de combate, y bueno, algunos otros, no sé el canotaje, creo que no, pero el remo tienen las divisiones de peso, y bueno, yo tengo que dar el peso siempre que peleo, y bueno, eso también es una parte que te saca un poco, si no contás o sea, es mucho mejor hacerlo con un plan nutricional, y ir viendo, más que cortar el agua, como hacer mal el peso. Entonces, bueno, también dependemos de eso, que acá tampoco, a eso no se le da mucha pelota. En taekwondo, la verdad, no, por la parte así física y de salud, no está muy bien. O sea, yo entreno y si le digo a mi entrenadora física, bueno, me duele el pie, no puedo hacer esto, como que me modifica, pero como que no está muy, como que no la avalan mucho. O sea, sí, pero es más que nada uno y bueno, tratate vos, como que vos tenés que invertir en eso. Y bueno, por ahí capaz que a mí me gustaría mejorar eso, pero bueno, yo no soy quien decido y quien hago, pero bueno, sí sé que si represento a Uruguay, o sea, por taekwondo es como un peso y siempre quiero dar lo mejor, pero bueno, también dependemos de eso, de
de nada, más que nada de los recursos, porque eso es lo principal. Y bueno, y eso obviamente que no es salud el alto rendimiento, pero sí hay algo que siempre me motiva y es como, bueno, representar a Uruguay y bueno, entrenar a mí me despeja, no sé, como que me hace feliz más que nada. Entonces, bueno, también no es tanto de sí que no es salud, pero bueno, por una parte uno lo hace y bueno, no creo que uno está ahí porque está obligado, sino es por algo te nace hacerlo y entregar todo todos los días, que es lo que conlleva, pero bueno, más que nada eso. Quería hacer un apunte que no tiene nada que ver con las preguntas, pero creo que es un aporte que puede estar bueno. Esta semana tuve la oportunidad de hacer un curso de atletismo sudamericano, que es la Federación Sudamericana de Atletismo. Un curso de inteligencia artificial aplicada al deporte. Creo que esa es una herramienta, y ustedes que son estudiantes, innovadora, que hay que aprovecharla y que nos puede, no digo igualar al resto del mundo, pero es una herramienta que está ahí y que muchos países la están empezando a utilizar y que Uruguay tendría que investigar al menos en eso, porque hay mucha aplicación para la educación física en inteligencia artificial, estudios biomecánicos, nutrición, o en un montón de cosas que son aplicables al deporte, y ustedes como estudiantes de educación física considero que es una herramienta que puede estar buena la inteligencia artificial, no para copiar los parciales y eso, pero sí para investigar, ¿no? Eso es una herramienta, estaba pensando ahora cuando hablaban de la investigación, que puede estar buena. La tiro ahí, la dejo, no tiene que ver con las preguntas, pero es algo nuevo que está surgiendo y que Uruguay puede equiparar, digamos, la distancia que le lleva al resto del mundo utilizando estas herramientas. Son importantes. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más por acá? Capaz que hacemos una última ronda y después ya pasamos a alguna de las otras como para ir cambiando también de tema. Antes de pasar esa pregunta, como ir haciendo algunos resúmenes de lo que se viene conversando en función de lo que vamos trabajando en el curso, ¿no? Bueno, a medida que fueron contestando las preguntas, un poco también se puede ir viendo, ¿no? la conexión, digamos, de lo que venimos trabajando con los textos, ¿no? Estas cuestiones que trae Brom de la pirámide deportiva, ¿no? Cómo se piensa estructuralmente el sistema deportivo desde primero llegar a todos en la medida que se piensa cuál es la meta a la que llegar, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente cómo es que dice, pero algo así como si se quieren 5 medallas olímpicas, se necesitan, ¿no? Tanta cantidad de personas debajo de la pirámide para poder llegar a ese logro, ¿no? Y también podemos ir viendo esta idea que trae Brom también sobre el cuerpo potencialmente perfectible, ¿no? Que nos atraviesa, digamos, durante la formación deportiva, esta idea del entrenamiento y de las formas, de las diferentes formas y posibilidades que hay de cómo vemos a los deportistas y cómo podemos pensar en ir mejorando deportivamente, ¿sí? Y también, por otro lado, un poco con la respuesta de Rodrigo a través de la FIFA y lo que decía Bruno, con la motivación, toda esta cuestión que son tópicos propios del fenómeno deportivo que tienen que ver con lo económico y también con lo cultural, ¿no? Como no es lo mismo ser un deportista de determinado cuadro que ser de otro, porque va a haber incidencias económicas en esos cuadros que también a nosotros nos van a dar, como deportistas, determinadas posibilidades o no, ¿sí? Y ahí podemos empezar a ver cómo se cruzan estos autores con respecto a la cuestión, por ejemplo, de la jerarquía de las disciplinas, ¿no? Esto que también trae, que menciona Brom, no es lo mismo ser un jugador de fútbol en Uruguay que ser un jugador de otros deportes. Ahí están las cuestiones de la jerarquía que también van a estar atravesadas por las economías, ¿no? Recién les escuchaba, ¿no? Y bueno, Suárez no creo que haya tenido el problema de andar buscando quién le financia los viajes, porque es más fácil como jugador de fútbol, dependiendo, ¿no? Ahí Rodri tiene sus notas al pie, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, yo la selección uruguaya de fútbol no tiene que
salir a vender alfajores como hacen otras selecciones para pagarse su viaje, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con cuestiones económicas y estos tópicos que menciona Alabarces a la hora de pensar al deporte, ¿sí? Y esta cuestión de lo motivacional, también ahí podemos ver cómo está atravesado y que va más allá del rendimiento, va más allá de yo aprender o yo pensar específicamente a cómo enseñar a ejecutar una técnica, ¿sí? Yo puedo ser muy bueno enseñando a ejecutar esa técnica y enseñando específicamente a practicar deporte, pero nuestro rol en ese lugar y nuestra función en ese lugar también excede, digamos, las formas, ¿no? Es decir, de la forma en la que yo voy a estar enseñando y las cuestiones y consignas y los modos de vincularnos como docentes con esas personas también va a ser a la forma en la que esa persona aprenda, ¿sí? Bien. Estos mínimos resúmenes como para ir también cruzando ahí las cuestiones más teóricas. No sé si hay alguien más por ahí que tiene una pregunta, pero el compañero tenía una y allá hay otra. Bien. Buen día. Mi nombre es Fabián Baroli. Soy profe de taekwondo en realidad. No, la campera de LS no es porque juego al fútbol. Doy clase de taekwondo ahí en realidad. Y nada, pregunta más que nada es... No es la primera vez que vengo a alguna charla o conversatorio del ISEF y siempre me surge la misma, en realidad. Y es que, por lo que veo cada vez que vengo, no hay nada enfocado al deporte de combate. O sea, el equipo de investigación está enfocado, o por lo menos lo mencionaron así, a fútbol, básquet y vóley, creo que dijo. Y como que, o handball, bueno. Y me pasa eso, ¿no? Como que hasta cuándo los que sí nos gusta el deporte de combate tenemos que estar adaptando la enseñanza a nuestro deporte. O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para eso, ¿no? Para que el equipo de desarrollo o de investigación, en lugar de hacer fútbol o básquet, que ya está trillado, empiece a hacer deporte de combate, o cuándo van a enseñar algo específico para deporte de combate? Capaz que hay algún módulo, por lo que escuché, pero ¿hasta cuándo vamos a formar profe de fútbol, profe de básquet o de los deportes más conocidos? Justamente por lo que decía él, el estudiante que viene, por ejemplo, tiene el derecho a aprender lo que quiere con el profe, pero si no lo formamos, ¿cuándo lo vamos a formar a ese profe específicamente para esto? Que a algunos sí nos gusta y capaz que somos la minoría, pero como que está faltando ahí una patita, ¿no? Voy a hablar desde el profe, desde el licenciado. Puede sonar antipático, pero va con el mayor de los cariños y el mayor de los respetos. Hay una situación que es real. ¿Ah? ¿Cómo captamos jugadores? Bueno, yo me puedo poner del lado del fútbol, que no quiero que nadie haga otro deporte. Juguemos al fútbol, que somos buenos, muchachos. Y vamos, todos vemos el Mundial, todos vamos a la Copa América, todos vamos al estadio. ¿Ah? Vos estás parado de un lugar, hay una chiquilina que es Juego Olímpico, o sea... Yo vengo del básquetbol, acordate, para mí el Juego Olímpico es lo más grande que hay. Ahora, vos estás pidiendo que otro te resuelva tu problema. Estamos en un lugar universitario donde, por lo menos yo lo entiendo así, estamos construyendo entre todos. Para mí la gran diferencia entre el liceo y la universidad es que en el liceo vas un poco más a absorber, capaz que Raumar me mata, pero en la universidad está claro que se construye. Entonces, vos sos profe de taekwondo. Genial. ¿Qué hiciste vos para investigar? ¿Por qué no te sumás? ¿Estás dispuesto a poner un poco de tiempo en investigación? Porque esperar que un investigador, que le van a mover ciertas cosas, porque él lo dijo al pasar, ellos investigan eso porque los investigadores tienen ese gusto. Es claro que va a haber más profundidad en las cosas que más gusto hay, pero al basquetbolista, al boxeador, al atleta, al taekwondista, tienen que empezar a involucrarse más en desarrollar su propio conocimiento. Entiendo que después hay recursos, que vos tenés que dar determinada cantidad de horas para vivir y todo. Y obviamente, yo no, lo mismo que le dije a aquel, no hago juicio de valor, pero es lógico que haya más investigación donde hay más recursos. Y sé que no lo hiciste con esa intención, pero poner las tintas en, ¿por qué no investigás? Porque yo quiero aprender. Vení,
y construyamos algo. Perdón. Iba a acotar algo que comparto y comprendo esa sensación, ese gusto amargo por la realidad del deporte en Uruguay. Y yo tuve una etapa en la cual, por una situación así, o sea, por una serie de situaciones así, y en el boxeo, y agarro un poquito lo de Sara también, nosotros preparamos un equipo, ¿no? Citamos a los 10, 12 mejores boxeadores del Uruguay, y llega un mes y medio antes de la competencia y se nos dice que hay presupuesto para que viajen 3. Y ese es el momento más doloroso para mí como entrenador. Tengo que decirle a 8 personas que se lo merecen igual que el resto que no van a viajar. O sea, creo que es la cruz que cargo de estos años de seleccionador nacional, tener que dejar personas por el camino, no por falta de rendimiento ni de condiciones, sino por falta de recursos. Y llegó un momento que obviamente a nivel emocional como persona eso me afectaba. Vivir en un lugar donde yo digo, bueno, deportes como equinos, que hacer viajar a un caballo a un juego o de sur cuesta lo mismo que hacer viajar a 4 atletas de boxeo, y viaja todo el equipo, y obviamente que me generaba esa frustración. Y entendí que lo mejor que podía hacer, y alineando un poco, compartiendo también un poco lo que él dice, quedarnos para cambiarlo desde adentro y hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para cambiarlo desde adentro. Yo comparto la misma frustración en muchas veces de que no hay por ahí tantos caminos, en este caso para el boxeo, pero no me quiero entregar, o sea, no quiero rendirme en hacer todo lo que estuvo a mi alcance. En este caso es sencillo, obtener resultados. A partir de que nosotros vamos obteniendo resultados en una política por ahí deportiva que está en nuestro país, obtenés un resultado y aparece un poquito más de ayuda, obtenés un resultado, aparece un poquito más de ayuda y así sucesivamente. Entonces esto, yendo un poco de la mano de, bueno, rompernos ahí desde adentro, intentando cambiar la realidad, por más que tengamos que luchar contra muchas cosas, quedándonos y trabajando desde adentro. O sea, es súper duro muchas veces, demanda un montón de horas presenciales, un montón de cosas a nivel emocional, porque pasamos por muchas frustraciones, pero eso, invitarte a un poco, como dice él, a quedarnos y desde lo que tengamos a nuestro alcance, poder encaminarnos a cambiar esa realidad. Particularmente la investigación, la inmensa mayoría de la investigación aplicada surge de dudas que vienen de la propia práctica. Entonces, esas dudas, sobre todo las personas que no se dedican 100% a la investigación, sino que trabajan y dedican algunas horas a la investigación, vienen por dudas o cosas a querer responder o resolver de la práctica cotidiana. Entonces, los proyectos suelen salir de personas que dicen, che, trabajo en tal cosa y capaz que si hacemos esto está mejor, o capaz que no. Entonces, a partir de ahí se propone un proyecto de investigación. Obviamente tenés que tener las personas que te puedan acompañar y guiar en ese camino. Un tutor, una persona que te guíe hacia ese camino y que te diga, bueno, hasta acá te puedo acompañar, acá me excede y no te puedo acompañar. Pero muchas veces surgen de eso. Entonces, lo que él decía de puertas abiertas, seguro que está. Y al menos en ISEF yo nunca he visto a alguien que llegue a un grupo de investigación con una preocupación y se lo haya rechazado. A lo sumo que le han dicho, no tenemos tiempo, espera un poco y lo vemos. Pero nunca había nadie que se le haya rechazado. Y yo cuando dije lo de los deportes colectivos, que fue lo que mencioné, justamente por eso. Yo investigo en atletismo porque estoy trabajando en eso y tengo la curiosidad. Y por suerte tengo un tutor que me acompañó en el viaje, que me dijo, sí, bueno, vamos, dale. Pero por eso lo pude hacer. Entonces, y atletismo tampoco es el deporte más popular, como hay otros casos que no son los deportes. Pero creo que va por ahí, por el tener la curiosidad y decir, bueno, vamos a empezar este viaje, que es bastante sinuoso, pero que creo que es gratificante y que está bueno. Y voy a aprovechar, ya que tengo el micrófono y estoy hablando de investigación, estoy como los artistas que hacen gira de prensa y van publicando sus propios espectáculos. Estamos desde el grupo de investigación de que venía hablando, pero un poco involucrando bastante gente, organizando un congreso el 1, 2 y 3 de octubre, dentro de un mes, acá en Facultad de Ciencias, acá al lado,
que es en conjunto con gente de Facultad de Ciencias y las instalaciones son bastante amplias, por eso es ahí, de deporte y entrenamiento, tanto para el rendimiento como para la salud. Palabras más, palabras menos es el título del evento. Son 3 días con actividades de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, que van a venir más de 30 extranjeros, 10 de ellos a dar conferencias, y la idea justamente fue abarcar temáticas lo más amplias posibles para dar a conocer mucho trabajo que se hace en Uruguay y trabajos en conjunto con investigadores de otros países. Creo que es una instancia gratuita y que estaría bueno que ustedes, en la medida que les interese y que puedan, se acerquen, estén, que ahí mucho de lo que estoy contando de forma muy resumida se va a poder ver ahí, tanto en actividades de congreso como actividades prácticas en clubes, en la noche, para que muchos de esos investigadores van a poner cosas en práctica, y también que lo puedan difundir. Nosotros, tanto por las vías universitarias y de estudiantes, como por las federaciones, estamos buscando que llegue a la mayor cantidad de profes y de profes y de entrenadores posibles, porque la idea del congreso justamente es poder hacer un congreso científico, pero que tenga esa vuelque, ese contarle a la gente que no es del ámbito académico qué es lo que se está haciendo y cómo se podemos trabajar en conjunto. Entonces fue un cronograma que con mucho pienso, justamente tratando de que haya profes, de que haya investigadores y que se maneje un léxico que todo el mundo pueda poder compartir. Entonces es una actividad gratuita organizada por la UDELARI, que está circulando la publicidad y demás, que estaría bueno poder contar con la participación de ustedes y que en la medida de lo posible le puedan contar a las personas que tienen alrededor, que les interesa el área, que está la actividad. Me quedé pensando que dijo que atletismo no es popular. Levante la mano, ¿quién corrió alguna vez en su vida? Es bastante popular en este salón. Bueno, como para cerrar ahí un poco la pregunta, dar ahí alguna información sobre el nuevo plan de estudios. Hoy en día tiene un módulo que es sobre luchas. No forma parte del departamento de deportes porque se trabajan otras prácticas corporales que no son consideradas deporte, pero hay una parte de ese módulo que es para obligatorio y general para todos y todas, y después hay una posibilidad de especialización en ese módulo de luchas, que ya hasta ahí llego, no sé exactamente qué es. El lunes van a mi club todos los años, este lunes y este miércoles van a mi club para hacer una capacitación en boxeo, hace ya 4 años. Ahí está. Es algo que comenzó con el plan de estudio, que es 2017, ¿no? Y también desde ahí se apunta a que empiecen a aparecer también nuevas investigaciones, nuevos trabajos. Está Diego ahí que está investigando sobre boxeo. De a poquito se va llegando a esos lugares. Había 2 preguntas más y ahí ya pasamos a la otra. Hola, buenas tardes. Mi tema va más para lo psicológico. Desde siempre sabemos que el deporte es lo mejor que hay para la parte psicológica de una persona. Los médicos te dicen, haga deporte, ¿no? Que reemplaza un antidepresivo y todas esas cosas. Y sumándome a lo que dijo él y sumándome a ella, ¿dónde está la línea delgada esa entre te hace bien psicológicamente hasta cierto punto? Porque después de la alta competitividad y todas esas cosas, ya empieza como a presionarte psicológicamente. Yo veo muchas chiquilinas que están todas en la parte, o sea, una vez por semana, de fútbol tienen psicólogo. No sé si en todos los clubes, no sé si en todos los deportes, pero la parte psicológica me parece muy importante primero por lo que decía él de la tecnología, que la tecnología creo que eso va a partir de la casa, no de los futuros nosotros profesores, ¿no? O sea, si nosotros le damos al niño un celular, somos nosotros responsables después de si el niño pasa todo el día con el teléfono y se agarra depresión o todas las cosas que da el teléfono y la adicción, ¿no? Y después, ahí el tema de cómo salir de eso, porque
ella está muy presionada a ese nivel, ¿no? Y todos los futuros deportistas, atletas o lo que sea, es un tema es una línea hasta dónde es bueno psicológicamente y hasta dónde se excede. No sé si fui clara. Capaz que hacemos la segunda. ¿Quieren y contestan las preguntas o si no? Creo que lo pasa. Gracias. ¿Quién era el que tenía? Bueno, la compañera plantea una pregunta desde la perspectiva psicológica y yo planteo desde una perspectiva social. Sabemos que los recursos siempre son finitos y existen múltiples prioridades como la educación, la salud o la vivienda en la sociedad. Sin embargo, se demanda constantemente mayor inversión en deporte, considerando que los recursos ya destinados al deporte, como ustedes lo han dicho, han dado sus frutos, incluso siendo un país pequeño como el nuestro. ¿Cómo se justifica seguir ampliando esa asignación? Y en ese sentido, ¿la solicitud de inversión apunta a fortalecer el deporte de élite o a que la práctica deportiva sea más democrática y accesible para todos? Bueno, con la primera pregunta, yo creo que es importantísimo y admiro lo que por ahí hace Sara, que es expresar lo que sentimos. A ver, creo que hay tantas respuestas acertadas como personas que están en el alto rendimiento, porque cada uno vive una realidad diferente de las situaciones que le sucede. Entonces, entiendo que la mejor opción es hablarlo. Nosotros, a nivel de selección, trabajamos, en este momento no estamos en proceso competitivo, pero cuando entramos en los procesos de preparación para una competencia en particular, trabajamos con psicólogo. No lo hacemos trabajándolo de manera individual, sino de manera grupal. ¿Por qué? Yo me dedico a un deporte que hay que ocultar el dolor. Nosotros entrenamos para ocultar el dolor. ¿Por qué? Porque si yo termino un round y me voy a mi esquina en el minuto de descanso mostrando que me duele una costilla, el otro entrenador le va a pedir al boxeador que salga a trabajar sobre ese punto de dolor, es lo lógico. Entonces, entrenamos el ocultar el dolor. Y eso a nivel físico, ¿verdad? Pero eso, con el paso del tiempo, se empieza a llevar a nivel emocional. Entonces, pasa mucho de que no empezamos a mostrar lo que nos está pasando. Incluso lo hablo yo como entrenador, que tengo que gestionar emociones de otras personas. Yo siempre tengo que estar bien. Y yo llego a mi casa y soy una persona con los mismos problemas. Tengo un día de depresión, tengo un día que estoy más contento, un día más motivado, un día menos motivado. Y muchas veces en mi caso me obligo a no mostrarlo y no es lo más acertado. Entonces nosotros en estas instancias grupales lo que hacemos es tirar algún detonador de una pregunta y con un atleta que pueda identificar y encontrar en palabras lo que le pasa, ya hay otro que dice, ah, mira, a mí me pasa lo mismo. Ah, yo tampoco estoy pudiendo dormir. Yo también estoy teniendo trastornos con la alimentación, en este caso por ser un deporte de categoría de peso. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que entender es que hablar y expresar lo que nos pasa es esa línea, ¿no?, donde nos va a mantener dentro del alto rendimiento saludables, porque estamos entendiendo lo que nos pasa y a partir de entender e identificar lo que nos pasa lo podemos gestionar. Yo creo que no podemos gestionar algo que no sabemos encontrar en palabras o no expresamos, y creo que en ese agobio de no expresar cómo nos sentimos y lo que nos pasa es que desertamos, entramos en un camino de por ahí depresión, en el deporte más asociado con el síndrome de burnout, que por ahí lo pueden haber escuchado, que es como lo más... con lo que más se identifica por ahí la falta de, entre comillas, motivación, que nunca es falta de motivación. Bueno, y después esta otra pregunta sobre cuál sería el camino. Voy a hablar a nivel personal. Entiendo que hoy por hoy se buscan en todo, digo, de que nosotros estamos en la escuela, resultados, nos miden por resultados. Entonces, yo apuntaría en este primer caso, y hablo en la línea del boxeo, por ahí otro deporte puede ser diferente, potenciaría las posibilidades del alto rendimiento. En este caso, a nivel de selección de boxeo, ¿qué pasa? Los chicos empiezan un proceso en su club, pasan un proceso de preselección, etcétera, pero si saben que los que están arriba no tienen un salario,
no están becados. De los 20 que entrenan viajan 4. Y yo no sé si voy a seguir en este deporte. O sea, porque ya escapa de mis condiciones como atleta. Pasa por otro lado. Entonces, entiendo que en una primera etapa lograr, porque nosotros, por ejemplo, en el boxeo apuntaríamos a, bueno, masificar el boxeo, ¿no? Que hayan más practicantes de boxeo. Y va a llegar es como un embudo. Hay un punto en el cual no van a llegar más porque no hay recursos en ese proceso como en el fútbol, que bueno, yo voy por ahí al baby fútbol, voy mejorando y tengo las posibilidades de llegar a competir en el alto rendimiento en función de mis condiciones. Muchas veces hay otros factores, pero creo que es más determinante las condiciones que en el boxeo. Entonces, en mi caso entiendo en una primera etapa potenciar el alto rendimiento, lograr más resultados y a través de eso utilizar esa obtención de resultados para masivizar el deporte como tal, entendiendo que hay un camino a, bueno, yo puedo vivir de este deporte. Yo cuando me vine de 33 me decían que estaba loco si yo iba a vivir del boxeo, y vivo del boxeo, y puedo vivir bien del boxeo. Y obviamente tuve una etapa en la cual no viví bien del boxeo, pero logré vivir del boxeo. Entonces, creo que teniendo desde ese lugar esas ganas y esas ansias, pero también mostrando que hay un final que es... que va a acompañar todo el esfuerzo que yo hice. Bueno, yo voy a entrenar durísimo, voy a esforzarme, pero sé que si soy bueno y lo logro, voy a poder vivir de esto. Creo que en una primera etapa apuntaría al alto rendimiento para después poder masificar el deporte. Bueno, me quedé pensando en la pregunta de la compañera, que la verdad que la salud mental es un problema que atraviesa a toda la sociedad, no solamente a los deportistas, y los deportistas son personas. Antes que nada, lo decía muy bien el compañero también. Entonces, es muy importante formar a los deportistas integralmente, que no sea solamente un robot que entrena, compite, sino integralmente como personas, porque generalmente a los 35, 40 años se termina el alto rendimiento, o antes a veces, en mi caso se terminó a los 19, por ejemplo, y no me da vergüenza decirlo, tuve un caso de depresión por no obtener los resultados que yo quería cuando tuve esa beca en España. Yo pensé que iba a ser campeón olímpico y no tuve los resultados. Estaba en España, que era el mejor de Uruguay, y en España era el 20 de España. Y eso a un niño, porque con 17 años sos un niño, yo pensaba que era un adulto que llevaba el mundo por delante, te afecta. Y estuve 10 años, de hecho, sin correr un paso. Desde los 20 a los 30, no. Y después me lo tomé de otra forma, más recreativa, digamos, y lo disfruté mucho más el deporte. No lo disfrutaba cuando era atleta de alto rendimiento. Capaz que queda mal que lo diga el presidente de una federación que apunta al alto rendimiento, pero cuando era atleta de alto rendimiento no disfrutaba el deporte. Era una exigencia diaria, una carga diaria. Lamentablemente en atletismo uruguayo hemos tenido casos de suicidio. Y me emociona un poco decirlo porque algunos eran amigos míos. Y no puede ser eso. Hay que cuidar mucho la salud mental, es importantísimo. Para toda la sociedad. Así que bueno, voy a responder esa pregunta nada más porque quedé un poco... Yo, con respecto al tema de salud mental, Rodri decía que ellos trabajan grupalmente. Nosotros como empresa trabajamos con los chiquilines como deportistas individuales, que están dentro del deporte en conjunto. Hoy tenemos psicólogos netamente sociales. Los chiquilines, la empresa representa más de 200 chiquilines, de 11 años hasta 38, 39. En ese sinfín hay problemas de se separaron los padres, se pelearon con la novia, lo que sea. Y enfocamos en un psicólogo que trabaja individualmente la parte social. Tenemos psicólogo deportivo y trabajamos con un coach que es profe de educación física y trabaja desde el rendimiento deportivo, quizás no olvidando porque es real que es indivisible, pero enfocado netamente a lo deportivo. Y tenemos otra persona en la empresa que disfruta de esa ambigüedad. Entonces muchas veces es un pasaje. Pero contrario a eso, los clubes han crecido mucho en esto, por lo menos acá en Uruguay, y en general tienen un psicólogo, una psicóloga, un coach, algo que trabaja a nivel plantel. Nosotros nos enfocamos netamente en lo individual de esa persona, pero porque es
cumplimos un rol dentro del fútbol muy específico. Ahora, en el fútbol hay un decir que no, los códigos del fútbol. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase hubieron suicidios en el atletismo. Uruguay es uno de los países con más suicidios. Entonces, pasa en todo, en la presión. Sin duda que un deportista, lo que pasa que el deportista de alto rendimiento quizás, o me pasa a mí, lo vemos con admiración. Juegos Olímpicos, para mí es la meca. Claro, y a veces olvidamos porque lo asociamos al juego y decimos, no tiene presión. Pero el estudiante que va a dar un examen y ese profesor que lo tiene loco y todo, también ejerce una presión. Y la misma situación a alguien le genera disfrute y a otro una presión insostenible. Entonces, sería una respuesta que no atraviesa solo al deporte. Es general. El baby fútbol es una de las razones por la cual nosotros triunfamos en el fútbol. Es el segundo movimiento social que nuclea más niños y niñas. El primero es la escuela pública. El segundo es el baby fútbol. Y ahí están las peores frases, las leyendas urbanas de corre o querés estudiar toda tu vida. Y es difícil. O sea, partidos de niños de 6, 7 años que se suspenden. Yo que vengo del básquetbol, o sea, mis inicios, hasta los 12 años hoy el básquetbol no tiene tanteador, está bien. No en todos los partidos, hay partidos más picantes que otros, pasa, pero pasa muchísimo menos. No conozco las competencias de niños de 11 años, de atletismo, de taekwondo o de lo que sea. Pero el fútbol es una cosa... Y ahí el que llega sobrevivió, porque seguramente se pierdan talentos. Hay una selección natural salvaje, por así decirlo, que nos pone también que el que llegó está y va creciendo. Y en las formativas del fútbol uruguayo, si no hay policía, no se juega. Para mí suena recontra fuerte. Entonces, no va solo por el deporte. Lo que pasa es que asociamos a un Luis Suárez que vive una vida, nosotros vemos la parte de ensueño, fue el mejor 9 de la historia, de no sé qué, Bueno, probablemente cuando vino a Nacional y estaban todos con las caretas, seguramente también tenía una presión. Él tuvo una presión en volver en algún punto. ¿Cómo lo maneja? No tengo idea. Pero lo que otros ven como el sueño o el disfrute, por momentos va a ser presión en el deporte y en cualquier otro trabajo que se nos ocurra. Y a nivel, ya me meto de cuánto dinero a cada lado y vivienda y todo, no creo que sea el deporte solo el que exige el dinero, la vivienda también. Y digo, hay una realidad, ya es un tema político, social, ideológico mucho más alto de si vamos a apuntar a un deporte, a dos. Es irrespondible en esta charla para mí esa pregunta. Es difícil. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, ya pasamos a la última, que nos queda media hora. Bueno, en esta última parte y como para ir también cerrando, también en el medio igual si surge alguna pregunta más la podemos hacer, un poco que cuenten cómo influyen o cómo inciden los medios de comunicación en su trabajo, ¿sí? o en su entrenamiento, si sienten que tiene alguna incidencia desde ese lugar los medios. ¿Empiezo? Sí. Bueno, en el caso del boxeo, yo creo que, y en el caso de otros deportes, buscar a través de los medios de comunicación popularizarlo, creo que sería el camino más adecuado, en el cual no se necesitan tantos recursos como tal, pero que sería sumamente importante porque nosotros el sábado a la mañana por ahí prendemos la tele, bueno, yo en mi caso, bueno, justo la pregunta, no uso televisor, no uso tele, pero y hay fútbol, hay por ahí ciertos deportes, ¿no? Y nunca se transmitió en una
TV pública el campeonato uruguayo de boxeo, como no lo se hizo con el campeonato uruguayo de taekwondo, no sé en el caso del atletismo cómo es. Pero yo creo que sería sumamente importante que se tomara a otros deportes, obviamente que no son tan vendibles, que por ahí a los canales televisivos, sponsor, etcétera, que es lo que sostiene, no les suma desde ese lugar, pero en la situación en la que hay un montón de deportes, entiendo que sería sumamente importante trabajar de la mano de los medios de comunicación. Hoy por hoy las redes sociales son las que están por ahí forjando lo que es la comunicación entre todos nosotros, y desde ese lugar por ahí tenemos un poquito más posibilidades, no sé, transmitimos vía streaming las peleas, etcétera. Pero bueno, creo que sería, en el caso de diversos deportes, entre ellos el boxeo, sumamente importante masivizarlo a partir de la difusión. Concuerdo con las palabras del compañero. La realidad es que el fútbol vende a nivel económico, es el deporte que más vende. Tuvimos la dicha o la desgracia de salir 2 veces campeones del mundo y bueno, todos conocemos de fútbol, como bien decía él, todos vemos los mundiales, todos en cierta medida, hablo por mí, somos jugadores de fútbol frustrados, todos de niños quisimos ser jugadores de fútbol, y el fútbol, la realidad es que domina el deporte uruguayo. Va el fútbol por un lado y los deportes menores por otro lado. Esa es la realidad que tenemos. Yo creo que los medios de comunicación pueden tener una función de educar a la población y que haya una cultura deportiva. Muchas veces yo lo que noto es que la gente no sabe de los deportes, no conoce los deportes. Ustedes capaz que están acá todo el día y bueno, son más privilegiados de conocer más de los deportes, porque la población en general sabe mucho de fútbol, sabe muchísimo de fútbol, hasta demasiado a veces, porque se crean esas pasiones, esas rivalidades, ese fanatismo, pero no conoce, no sabe del reglamento de los deportes, no sabe la historia de los deportes, no conoce, no tiene cultura. Por ejemplo, me pasa en atletismo que a veces dicen maratón a cualquier distancia. El maratón es solamente 42 kilómetros, 195 metros. No hay otra maratón. No hay maratón de 5, de 10, de 21, no hay. Hay de 42 kilómetros, 195 metros nada más. Entonces, es muy importante la educación. Y ustedes, bueno, cumplen un rol importante en eso, en educar a la población en general sobre los deportes llamados o mal llamados menores, pero que la gente no sabe. Y a veces es por ignorancia simplemente, o porque no hay infraestructura y no hay un lugar donde los niños se puedan acercar a hacer deporte y a aprender de esos deportes, que en muchos casos son muy interesantes, y bueno, y los jugadores de fútbol frustrados como yo podemos dedicarnos a otra cosa. Pero es un tema de educación básicamente, y bueno, en los medios es muy importante la función que tienen el potencial, pero no lo hacen en la realidad, pero tienen el potencial de educar a la población en general. Y bueno, en las redes sociales, hoy en día, la inmediatez de las redes sociales es muy importante. Todo pasa básicamente por las redes sociales. Yo estudié comunicación y bueno, lo que no se comunica es como si no hubiera existido. Entonces es muy importante que se comunique y se dé a conocer lo que está pasando con el deporte en general y no solo con el fútbol. Es lo que pienso al respecto. Sí. Me quedé con eso también, de que lo que es la tele, yo no consumo casi nada, pero bueno, sé que ahora los juegos se estuvieron transmitiendo, muy poco, pero bastante se pudo como transmitir. Siempre me pasa eso que la gente me dice, bueno, en los Juegos Olímpicos cuando competí, que eran las 5 de la mañana, y bueno, la gente se había levantado a verme y todo eso, me decían, yo vi, no entendí nada, pero te vi ahí, no sé qué, y yo, bueno, no me voy a poner a explicarles cómo es la pelea, pero por ahí es poco el conocimiento que se tiene de la mayoría, al no ser que sea, bueno, el fútbol y el básquetbol, que son los más, los más comunes y los más acá. Pero bueno, a mí como deportista, las redes sociales, más que nada, es lo que más me ayuda a difundir mi imagen, porque ahora tengo una imagen pública. Y bueno, el comité tiene como, ahora que cambió el gobierno y todo eso, las autoridades dentro del Comité Olímpico, en cambiar eso, en mejorar la difusión, y también yo, como soy parte de la comisión de atletas, también eso, mejorar la imagen de los atletas en general. Y bueno, eso ayuda un montón, el tema de las redes sociales, porque bueno, es como uno ahí, bueno, se vende o se muestra y bueno, llega a las partes donde llega. También dentro de lo que es el taekwondo, yo soy bastante conocida a nivel en Argentina, en Chile, en Brasil, como que
Y bueno, más que nada eso por el celular y porque manejo mis redes, pero bueno, en lo que es comunicación acá en Uruguay, siento que no sé si está tan potenciado y estaría bueno que se pueda eso mejorar a nivel de todos los deportes y no solo quedarnos con el fútbol, que bueno, por algo es, pero bueno, está. Eso más que nada. Yo hablo del otro lado. No necesitamos empujar a los medios de comunicación. Nosotros como empresa... Hola. Lo que trabajamos, tanto como empresa o con nuestros jugadores, es el manejo de los medios de comunicación. ¿Qué declarar, cuándo no declarar? El manejo de redes sociales, talleres de redes sociales. El día de hoy es impresionante, sobre todo acá en cuadros grandes o mayores o los más populares. Los chiquilines de 16, 17 años debutan en Primera Nacional de Peñarol, automáticamente suben 20, 25, 30 mil seguidores, gente que les escribe por privado todos los días, a toda hora, y no dejan de ser adolescentes que mañana van a un asado, sacan una foto y capaz que era miércoles de noche y los mataron. Entonces, nosotros, quizás yo agarro la pregunta por otro lado, porque cuando a mí me dicen medio de comunicación, yo pienso en control de daño, en bajarlo, en aislarlos, en salir de vez en cuando, en sí tener un trato de respeto. Es algo que estamos manejando con los chicos, sobre todo más grandes. Nosotros tenemos hoy fijos 4 o 5 jugadores en selección absoluta que no tienen un perfil que les guste hablar con la prensa. Y es importante. O sea, atender a los Fede Buizán o el que sea, les da una espalda y un paraguas para momentos que están bajos los formadores de opinión, que los cuiden, porque consumen todo. Entiendo yo, desde Luis Suárez hasta el último suplente de selección, consumen todo lo que dicen de ellos, y del otro lado, y capaz que enganchándolo con salud mental, cada uno de ustedes o de nosotros que tuiteamos a qué le erró la pelota, ese jugador profesional lo lee y en algún momento le cala. Entonces, yo lo pienso como de minimizar, así que bienvenido, que vayan para otros deportes. Bien, ¿hay alguna pregunta? Si no hay más preguntas, vamos cerrando por acá. Agradecerles muchísimo haber venido, compartido su experiencia. No sé si quieren hacer algún comentario más, pero si no, muchas gracias. En el gimnasio de ISEF, un estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR.